Vamos a Mateo capítulo 25. Versículo 31. A veces quisiéramos, ¿no?, reducir el tiempo, pero nosotros aún estamos en proceso de ser transformados por Dios totalmente, como Él a su imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Va a durar toda la vida, hasta el día en que tengamos que partir, ¿no? Vamos a leer la palabra. Padre, te damos gracias, te alabamos y te adoramos, Señor, y engrandecemos tu nombre a través de Jesucristo y en Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces le dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderás diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tomen asiento, amados hermanos. Jesús dijo: yo soy el camino, ¿no?, la verdad y la vida. Yo soy la vida, ¿no? La meta o el propósito o el plan de Dios es que nosotros estemos en la vida, que es Cristo. Que nuestra existencia real y verdadera sea el Señor Jesucristo. Jesús está terminando su último discurso, el quinto discurso. Estas son las últimas palabras. Y de ahí ya no va a volver a hablar. Estos discursos fueron en el Monte de los Olivos, ¿no? Después de que Él salió del aposento alto. Es decir, ese día Jesús habló como siempre hablaba, como siempre enseñaba y predicaba, pero hay una gran diferencia, como decíamos la semana pasada, ¿no? Cuando uno está experimentando algo trascendental, algo que va a trascender el tiempo, en este caso la eternidad, no somos conscientes en el momento en que lo estamos experimentando, no somos conscientes. Si alguien tiene esa bendición,
Dios los siga bendiciendo, pero ni aún ni los mismos autores de la Biblia entendían lo que ellos estaban haciendo, muchas veces la trascendencia que tenía eso, ¿no? Pedro está predicando en el día de Pentecostés, por ejemplo, y habla que el Evangelio es para todos, para griegos, para gentiles, para judíos. Pero dice, toma el texto del Antiguo Testamento, porque dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, va a decir Pedro en Pentecostés. Pero no entiende, no entiende. El Señor tiene que trabajar con su vida más adelante para que Él vaya a predicarle a los gentiles, a los no judíos. Por eso digo, ¿no? Cuando algo muy trascendente está pasando en tu vida, esos momentos, después cuando ya tú ven, Dios te lo va a hacer retroceder hacia atrás, valga la redundancia, para que tú lo tengas en tu mente y en tu corazón, ¿no? Hay personas que han tenido puede ser la bendición, ¿no? de que más aman, y esa persona está partiendo a la presencia de Dios. Y las palabras, los momentos en que se están viviendo van quedando grabadas en tu corazón. Tú no lo ves en ese momento, pero después cuando tú retrocedas vas a recordarte todas las cosas que pasaron, ¿no? Y aquí Jesús está diciendo palabras trascendentales, amado hermano. Yo sé que de aquí se sacan muchas enseñanzas, ¿no? Por cosas que se hacen. Muchas veces decimos muchas cosas o hacemos cosas porque tenemos que hacerlo o porque ahí está y se hace porque se hace. Y no tiene realmente, después ya no se presenta otra oportunidad para hacer lo mismo y no lo haces. ¿No? Y no lo haces porque no está en tu ser hacerlo. Pero el objetivo del Señor no es que tú hagas cosas. El objetivo del Señor es que tú primero seas un verdadero y auténtico hijo de Dios. Un verdadero y auténtico hijo de Dios. Ese es el proceso más trascendental en nuestra vida, el que va a costar más en nuestro ser, llegar a dejar que el Señor haga de nosotros lo que Él quiere que seamos. Para eso es necesario morir a nosotros. Por eso Jesús es contundente, ¿no? Cuando Él hace el llamado, dice, venid en pos de mí y os haré. Venid en pos de mí y os haré. Si ustedes vienen detrás de mí, si ustedes me siguen a mí paso a paso, en todo lo que yo estoy haciendo, diciendo, enseñando, ustedes van a ser mis discípulos, van a ser mis seguidores, van a ser aquello por el cual yo voy a entregar mi vida para que ustedes puedan apropiarse de todo lo necesario para volver a ser lo que mi Padre, lo que junto con mi Padre y el Espíritu de Dios antes de la creación planificamos que el hombre sea a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo más importante es ser, porque a veces hacemos cosas sin saber por qué lo hacemos, o hacemos cosas que no responden a nuestra naturaleza, a lo que realmente somos, porque cuando ya tú eres un verdadero, auténtico hijo de Dios, vas a hacer las cosas en forma natural, en forma normal, y eso ni siquiera va a ser tan normal, tan natural, que no vas a ser consciente
de hacer las cosas. Es decir, consciente de que esto lo tienes que hacer porque Jesús quiere que tú lo hagas. Es decir, va a ser tan natural, ¿no? Por ejemplo, cuando tú buscas un médico, un médico que realmente tenga experiencia, ¿no? Los médicos jóvenes, yo sé que tienen mucho ímpetu. Y a veces hasta demasiado. Como también los recién convertidos, ¿no? Que quieren ganarse el mundo entero. Pero a veces hace cosas que son incorrectas, ¿no? Pero cuando ya uno tiene tiempo, cuando los médicos tienen ya años, solamente a veces con preguntas o mirándote nada más, él ya tiene más o menos un diagnóstico de lo que tú tienes. Si es un médico apasionado, si es un médico que tiene vocación y pasión por su profesión, que no es un mercantilista, que no es un que ve a la persona y ve cuánto dinero le puede sacar, porque esos son los médicos que el día de hoy hay en su gran mayoría, son pocos los médicos que hay con vocación. Y si tú no eres un elemento importante para ellos, te tratan como si fueras a veces un animal. Así hay médicos el día de hoy, pero un médico que tiene vocación y pasión, ese se va a preocupar por ti. Y muchas veces él va a tener el diagnóstico haciéndote preguntas y todo lo que él te va a mandar a hacer va a confirmar lo que él ya tenía en su mente. O a veces te lo va a decir, yo creo que usted tiene tal cosa. Vamos a hacer todo ese análisis y al final lo tiene. Entonces ya ese médico es médico. Donde va es médico, ¿me entiende? No puede dejar de ser médico. Él ve la vida como médico. Un militar que tiene vocación, como en estos días lo hemos visto en el Perú, un militar va a arriesgar su vida y va a ser militar donde sea, hasta en su casa. Por más que no quiere, él va a ser militar, ¿me entiende? Porque él tiene su mente militar. Y así tiene que ser un cristiano, llegar a ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Que sea tan natural que el servir para él es normal. Es normal, siempre está sirviendo, porque aquí la palabra es servicio. ¿Qué hacen todas estas personas? Porque ellos se sorprenden. ¿Cuándo tú tuviste hambriento? ¿Cuándo tuviste sediento? ¿Cuándo no te vestí? ¿Cuándo? Es decir, ¿cuándo fue? Es decir, lo hacían en forma tan natural, lo hacían en forma natural que atendían a miles de personas, a cientos de personas. ¿Me entiende? Y ellos se sorprenden y dicen, Señor, ¿cuándo fue eso? Hazme recordar. Y eso es lo que Jesús dijo, yo he venido a ser un servidor. Yo no he venido como rey, yo he venido a servir. Yo no he venido como rey, yo he venido a servir. Soy el rey hecho hombre, semejante a los hombres, pero ustedes me están conociendo como un servidor. Por eso dice, ¿no? Y yo le pregunté, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo fue eso? Y los otros le va a decir, maldito, le dice, ¿no? A los primeros le dice, benditos de mi Padre. Ahora le dice, malditos. Por eso dice que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. A veces es fácil predicar, es fácil evangelizar, es fácil hablar de Dios. Pero vivimos lo que predicamos, vivimos lo que evangelizamos, vivimos lo que aconsejamos. Aquí Jesús está terminando y está, es decir, si estuviera en un ring boxeando Jesús, lo tiene ahí en la esquina y los va a noquear, lo está noqueando prácticamente. ¿A quiénes? Aquellos de los discípulos que tenía Jesús en ese momento y que eran hipócritas. Porque mientras él estaba, hacían las cosas, ¿no? Hay cristianos que vienen aquí y aquí sirven, pero fuera no sirven. No sirven, hermano. No tienen ese espíritu de servir.
y les importa nada. Pueden ver a una persona hambrienta, puede ser una persona desnuda, pueden ver a una persona sedienta y van a pasar como en la parábola del buen samaritano, ¿no? Por el costado y se van a hacer los locos, ¿no? Bueno, donde tú veas, va a llegar un momento en tu vida que va a ser tan natural servir que el lugar donde tú estés, así hay una situación, tú vas y de frente lo vas a hacer. Y nadie te va a decir, ven, hazlo. No, no. Lo vas a hacer. Encuentras a alguien que está con fiebre y te vas a arriesgar. Con mascarilla o sin mascarilla, vas a tratar de averiguar. El otro día me llamaron, cuando la gente a veces, ese es el gran problema, ¿no? Cuando no tenemos conocimiento mínimo de salud, pero sí tenemos conocimiento de cómo manejar un celular, de cómo estar navegando, cómo estar en YouTube y en todo lo demás, pero nunca nos preocupamos si alguien tiene la presión alta, si tiene fiebre, cómo usar un termómetro, qué características, cuándo está la presión alta, peligrosa, si es la mínima, si es la más, ¿no? La dístole, la siástole, pero todas esas cosas. Tú vas al internet, hermano, y a YouTube y te explican. Y a veces uno va a un lugar y pregunta, ¿no han tomado la presión? No. ¿No saben? ¿Qué has estudiado? Esto. ¿Qué? ¿Auxiliar así? Bueno, 5 minutos y el problema no era, ya para ellos la persona se estaba yendo, ya se estaba muriendo. Ya. ¿Cuánta presión tiene? A ver. 17, pues. La mínima, 8. Uy, ¿quién no quisiera a veces de la persona que sufre una presión alta tener la mínima 8, ¿no? Que casi es estable? Es decir, hermano, si tú pierdes el tiempo en tonterías, usa tu tiempo para que eso, cuando haya necesidad en tu casa, porque la van a ver, y no sabes estas cosas mínimas, arrepiéntete y pídele perdón a Dios por haber perdido el tiempo en tonterías. Cuando tú dices, pero ¿por qué estoy aprendiendo estas cosas? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo aprenda, hermano? Todo lo que tú aprendas, si tiene un beneficio, en un momento determinado en tu vida lo vas a usar para ti mismo y para servir a tu prójimo. Aquí Jesús le dice, ¿no? Cuando tuve hambre, ahora ya ustedes en el mercado ya están viendo que las cosas comenzaron a subir, ahora sí. Los agricultores han estado regalando hace poco las papas, los tubérculos y varias cosas. Ya ahorita ya rebuscando vas a encontrar papas a 3.50, 4, a 5 y de aquí el próximo año, si es que solo Dios tenga misericordia, hermano, el próximo año no te parezca raro que la papa cueste 10 soles el kilo. No te va a parecer raro, hermano. Porque estamos entrando en una crisis tan profunda por causa del egoísmo del hombre, por causa del que el hombre no sirve. El hombre se sirve de los hombres para su beneficio, pero no sirve al hombre. Y hay muchos cristianos, lamentablemente, que no sirven, amado hermano. Hay un lema que dice, el que no sirve, no sirve. Sirve de servicio y no sirve de que hay que descartarlo, ¿no? Porque hay que aclararlo, porque a veces algunos dicen, el pastor dice, el que no sirve, no sirve. No es un trabalengua, es un lema. A veces la palabra servir, de servicio, y la otra de no servir. Lo que no sirve, se descarta, ¿no? Y acá el Señor está descartando a los que no sirven. ¿Qué les dice? Malditos. Le da a entender que son hijos del diablo prácticamente. Ustedes están preparados para irse al infierno. Son 6 cosas que está haciendo el Señor, pero todo eso se resume en una palabra, servicio. ¿Por qué el Señor se atreve a ser tan duro? Decirle, malditos. Y le dice ahora, benditos de mi Padre. Si vamos al Evangelio de Mateo, vamos a encontrar a Jesús comenzando, pidiendo a la gente que se arrepientan, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Proclama el arrepentimiento.
proclama que la gente deje de vivir la vida que está viviendo. Y en el versículo 21, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Arrepentimiento, llamado a salvación, a conversión, y después, ¿para qué? Para que Él va a formar y transformar a esa persona en un servidor, para que sean pescadores de hombres. ¿Para qué el pescador sale a pescar? Si su oficio es pescar. Si su oficio es pescar, es para con eso se va a ganar el pan de cada día, ¿no? Esa es su labor, para esa razón Él es pescador. Y si el Señor nos llama al arrepentimiento, es para que después, a través de nosotros, a través del servicio sublime, podamos también pescar hombres. Pero, y que después va a ponerle el nombre de apóstoles, discípulos, primero, y después apóstoles, que tienen un llamado auténtico, ¿no? Lean su Biblia, hermano, 4:23. En estos días estábamos viendo de que muchos escuchan la Biblia, mas no oyen la Biblia. Muchos escuchan la palabra de Dios, mas no oyen la palabra de Dios. Para que tú puedas oír la palabra de Dios, tú tienes que leer la Biblia. No hay otra forma, hermano. Si tú tienes esa costumbre solamente de escuchar y poco lees la Biblia, poco estudias la Biblia, tú prácticamente, muy probablemente, ni identificas la voz de Dios, el oír de Dios. Yo sé que hay algunos que vienen tan cansados que se quedan dormidos acá a veces, ¿no? ¿Te imaginas? En el 4:23 dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba y predicaba. Y después sanaba y también liberaba y recorría, ¿no? Servicio, ¿no? Primero, Él enseñaba y predicaba. ¿Con qué propósito? De que las personas lo conocieran a Él y vivieran como Él. Y después sanaba y también liberaba. Todos esos actos de Jesús son actos de servicio, ¿no? Tú, cuando vas al colegio estatal, oye, es gratis, ¿no? ¿Para quién es gratis? Para ti, para tus hijos. ¿Quién paga los servicios de toda la estructura de un colegio? De todas las personas que trabajan en un colegio. Nosotros, indirectamente, ¿no? A través del gobierno, todas esas personas están sirviendo. Miren, todo es servicio, hermano. Tú y yo servimos, ¿no? Hay servicios que son gratis, hay servicios que van a costar dinero. Y Jesús va del capítulo 5, 6 y 7, nos va a dar la enseñanza, algunos dicen más grandiosa y gloriosa que se haya escuchado en la tierra. Pero en realidad, aquí Jesús lo que está haciendo es capacitar, es enseñar primero, es instruir a sus discípulos, para que ellos sean seguidores de Él. Venid en pos de mí y os haré. Él está trabajando en el interior, en el corazón de todos los discípulos. Por eso que la base, ¿no? La base de todo el Sermón del Monte está en las bienaventuranzas. Está en las bienaventuranzas. Es decir, lo sólido, la piedra de ángulo, podemos decir, ¿no? Que sostiene todo el edificio del Sermón del Monte, está en las bienaventuranzas. Y Jesús es pobre en espíritu, Jesús es manso, Jesús tiene hambre y sed de justicia, Jesús es misericordioso, Jesús es limpio de corazón, Jesús es pacificador, Jesús va a padecer y padeció persecución por causa de proclamar la justicia de Dios. Jesús fue vituperiado, fue perseguido y todo lo demás. Hermano, esto
es el comienzo, pero vuelvo a repetir lo que varias veces digo, ¿no? Los judíos tenían un esquema totalmente contrario al nuestro. Ellos lo que iban a demostrar lo decían al comienzo, no al final, no concluían. Es decir, al final de su discurso lo que hacían era demostrarlo que lo que habían dicho al comienzo era lo que tenía que hacerse, el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Señor? Es que nosotros tengamos estas 9 características. Esta 9 característica que es el carácter de Cristo, que es el carácter de discípulo, para que tú y yo seamos esas personas que el Señor te diga, bendito de mi Padre. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Si no tenemos esta característica, no lo vamos a hacer, amado hermano. No lo vamos a hacer. Lo haremos por momentos y como dije la semana pasada, algunos se molestan, muy seguro, se elfean todo, ¿no? Van a dar comida y todo el mundo se enteró. Hasta en el infierno se enteraron que la Iglesia de Dios Pentecostal en Milpa Pachacama salió a dar comida a los pobres, a los drogadictos y a todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. Hasta en el infierno llegó la noticia. ¿Qué significa eso? Ya en el Sermón del Monte Jesús va a decir, lo que hace tu mano derecha, que no sepa ni siquiera la izquierda. Tú no tienes que selfiear, tú no tienes que proclamarte ni tomarte foto, nada, y decir que has hecho una gran obra. Y si quieres, ya, de repente lo hiciste con buen corazón, no sabías que eso no es correcto, pero si lo sigues haciendo, ya estás teniendo problemas con el Señor. No con la iglesia, sino con el Señor. Porque el que produce todo eso, el que hace posible que tú hagas todo eso, es Dios. Dios hace posible que tú lleves al final, dejas de comer, dejas de beber, le des una casa, lo abrigues. Cuando alguien está enfermo vas y lo visitas. Cuando vas a la cárcel vienes a él, le llevas consuelo. Es decir, esas cosas, de acuerdo a la perspectiva de Cristo Jesús y del Evangelio puro y verdadero, eso jamás se tiene que promocionar, hermano. No se tiene que promocionar. Porque eso lo debe ser natural en nuestra vida. Tan normal como cuando tú te levantas. ¿Cómo te levantas? Con tus 2 pies, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O te levantas con tus manos? Nadie se levanta, salvo que tenga problemas, ¿no? Que no tengas piernas, te levantas con tu mano, pero no. Pero todos nos levantamos y nos paramos con nuestros 2 pies. Tan natural como que te acostaste y te levantaste de tu cama y te levantas. Tan normal, tan natural. Por eso que aquí el Señor afirma esto, pues dice, bienaventurados los que lloran, dice. ¿Usted cree que es fácil morir a nosotros mismos? A ser tan egoístas, a que nos encanta que nos sirvan, nos deleita cuando nos sirven. Acá en el Perú hay un restaurante que se llama La Central. Es el segundo restaurante más famoso de todo el mundo. Y el dueño, no me acuerdo cómo se llama, solamente que se llama Virgilio, no me acuerdo su apellido, Martínez creo, ¿no? Ahí un plato de comida mínimo vale 800, 900, 700 soles. Y todavía hay que hacer cola. Es decir, cola te hago con tiempo sacar una cita para comer en ese restaurante. Es famosísimo, hermano. Él y la esposa es la mejor chef del mundo. Ellos permanentemente paran innovando. Dice, no, tú vas allá y dice, oye, voy a ir a La Central. ¿Y quién me va a servir? Virgilio va a venir a mi mesa y me va a servir. Él me va a cocinar. ¿No? A veces eso es el sueño de algunas personas, de algunos cristianos, ¿sabes? Que va a ir a esos lugares, toc, 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 toc. Y después a que todo el mundo sabe, uy, estuviste donde Virgilio. Ah, qué tremendo. Oye. Ese es su sueño de algunos cristianos. ¿No? De que alguien venga y le sirva de ese nivel. ¿Te imaginas que Gastón Acurio y venga y te dice, don Carlos, a ver, ¿le gustó la comida? ¿Ah? ¿Le encantó eso? Ah, mira, Gastón vino y me preguntó. Ah, mira, y sabe mi nombre. El otro día hablaba con un hermano que trabajaba en
en una de las empresas del Grupo Romero, de Dionisio Romero padre, ¿no? Calixto fue el fundador del Grupo Romero, el abuelo, pero el que llevó adelante la corporación del Banco de Crédito es Dionisio, que ya también ya está detrás del hijo, porque él ya dejó de ser funcionario. Y él estaba en una reunión y llegó Dionisio Romero porque era una de las empresas que Dionisio manejaba. Y cuando le dice, se dirige a él con su nombre. Y el hermano se queda sorprendido, pero ¿cómo sabe mi nombre? Si él nunca ha conversado conmigo. ¿No? Dice, y después él estaba feliz porque Dionisio Romero se había dirigido a él con su nombre. Entonces, hermano, si nosotros aprendiéramos y le dijéramos, Señor, yo quiero ser tu esclavo. Yo realmente quiero ser tu esclavo, yo quiero ser tu siervo. Y lloraríamos y decíamos, Señor, ponme un corazón de siervo para servir. Porque yo anhelo y deseo, tengo hambre y sed de justicia. Yo quiero que los hombres que no te conozcan sean salvados por ti. Para que la justicia que tú llevaste adelante en la cruz del Calvario al morir por los pecadores, porque yo estaba muerto por mis pecados y tú has pagado por mí en la cruz del Calvario. Yo quiero que toda la humanidad te conozca, Señor, y úsame a mí. Pero hazme manso, Señor, manso. Tú dijiste, Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo sé que algunos pueden salir de aquí, yo puedo ahorita ver a cuántos pasan y de repente todos pasan acá adelante. Y orar por todos ustedes. Y ustedes pueden creer que mañana todos van a ser servidores. No, hermano, eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso no se consigue que yo te transfiera ese poder de Dios y al mismo tú eres otra persona. Ya mañana ya sales como un siervo y ayer eres un siervo. Vas a hacer las cosas tan natural que ni siquiera te vas a acordar de las cosas que hiciste. ¿Tan normal? No, hermano. Aquí está hablando Jesús. Lo está diciendo al final. Está terminando el discurso a sus discípulos. Este discurso solamente era para los discípulos de Jesús. Ya no estaba con la gente. Mire, él agarra, por ejemplo, ya deciden perseguir a Jesús. Mateo 12. ¿No? Es hijo de Belcebú, es hijo de Satanás, le dicen a Jesús, ¿no? Jesús agarra y Mateo agarra y hace un padre. ¡Pah! Mateo 13. Y nos comienza a narrar 8 parábolas de acerca del reino de Dios. 8 parábolas, escuchen bien, amado hermano. Y su objetivo era afirmarnos que tenemos que estar en el reino de Dios y que eso va a costar. Y que es un proceso. La famosa parábola primera, la semilla. Todos están recibiendo la palabra de Dios en esta mañana. Pero asumamos que todos son convertidos y que todos están atentos a la palabra y que la semilla que es la palabra de Dios va a producir fruto. En algunos va a producir 30, en otros 70 y en otros 100. ¿Por qué? ¿Por qué 30? ¿Por qué 70 y por qué 100? ¿Por qué? Porque no todos le van a poner el interés, la intensidad, la entrega, la humillación, el de llorar, el de ser pobres en espíritu, es decir, nada mío, nada de lo que es mío, pecaminoso, egoísta, puede estar. Ahí va a salir de repente por ahí una hierba que el agricultor no logró sacar del campo y esa hierba se quedó y hace que solamente produzca 30 nada más. ¿Me entiende? Eso es. Y ahí él va a seguir, dice, no, más adelante habla, un hombre compró un campo y en ese campo encontró alquiló sería, porque esa era la forma a veces, alquiló un terreno y encontró que había un tesoro. Nadie había encontrado el tesoro que él encuentra y dice,
voy a comprar el campo. Voy a ver cuánto vale el campo. Y se averigua cuánto vale el campo. Y para comprar el campo él tiene que vender todo. Todo lo que tiene y quedarse en nada. Sin nada. Para comprar ese campo. ¿Qué está hablando ahí? De la total renunciación. Porque el tesoro que él encontró es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio, amén. Mire cómo Dios a través de Mateo nos está enseñando. ¿Por qué tú y yo tenemos que llegar a ser servidores? Todas esas batallas que tiene que ver. Habla del trigo y la cizaña. ¿Cómo? Un sembrador siembra y cuando ve la cosecha, ¡uy! Cizaña salió. A veces en forma extraña, cuando no hay esa negación de llorar, de ser pobres en espíritu, de llorar, y dejamos, amado hermano, no somos mansos, no tenemos hambre y sed de justicia, o lo tenemos de vez en cuando, estamos luchando ahí entre sí, ser, y a veces hacemos y a veces no hacemos. Por ahí entra la cizaña, amado hermano. Pero Señor, yo estoy haciendo todo lo que tu palabra dice. ¿Por qué sale vida tuya y también vida extraña? Porque a veces pierdo la paciencia, porque a veces me vuelvo iracundo, porque a veces me hago el loco. Cuando veo que los hermanos están sirviendo, están haciendo algo, veo que alguien está lavando algo acá en la iglesia, está limpiando el baño y no hago nada. O entro al baño y encuentro el baño sucio y vengo y digo, hermana, el baño está sucio, por favor, que alguien lo limpie. ¿No? Eso es, ¿quién? ¿Por qué? Porque pagamos a un hermano que limpie el baño, que lo limpie él. El cristiano verdadero y auténtico agarra y lo limpia, hermano. El cristiano que tan natural es él dice, esto es, en mi casa me gusta tener mi baño limpio y este lugar también quiero que esté limpio. Es tan natural servir a ti que no te importa. Si alguien me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Pero por qué lo estás haciendo si eso lo hace el otro? Ahí viene la cizaña. Y hoy, ¿verdad, no? Ah, ya, pues, sí, lo dejo. Entonces, ese no era algo natural en ti. No es natural en ti. Pero sí, no, hermano, tranquilo. Yo lo voy a hacer, no se preocupe, hermano, no se preocupe. Tranquilo, hermano. Y tú sigues limpiando. ¿Estás entendiendo? La hermana Susanita, ¿no? La hermana Isabelita, la hermana Anita, la hermana Noelia y otros hermanitos más son los que van a evangelizar, ¿no? Son las que a veces limpian, son las que están en todo, y nosotros estamos de espectadores, como dice, los héroes de la fe, dice, no hay que ser como los héroes de la fe. Ahí está sentado ahí en el estadio, mirando que entran ¿cómo se llama? Kimberly García, ahí está entrando la hermana Susana, ¡bravo! Sirviendo a la hermana Susana, ahí está la hermana Isabel. ¿Eso es lo que el Señor quiere? No, hermano. El Señor quiere que tú y yo aún nos retemos. El Señor nos reta y nos confronta a través de esas vidas que son las que más edad tienen en la iglesia y las que a veces son las que más están trabajando, ¿no? Y jóvenes llenos de vida, llenos de salud, con todas las características, están haciendo lo que no deben de hacer. ¿Por qué? Porque su naturaleza hay más cizaña. Qué buena palabra, ¿no? Cantar, hermano. Cantar, estoy diciendo cantar, no alabar, ¿eh? Cantar es fácil. Alabar ya es un reto, hermano. Alabar hay que pedirle al Señor que estas características comiencen ahí luchando, sean naturales en mi vida. Bueno, y podemos seguir recorriendo todo Mateo. Pues dice, le pedí a Israel que lea Mateo 10, ahí está el llamado. Aquí es el primer ensayo que el Señor, ese es el segundo discurso de Jesús, el llamado a predicar, y le dice, vayan sin nada.
Hermana Rosario, por favor. Vayan sin nada. No dice, no, sin nada. El obrero es digno de su paga. Busquen la casa de un hombre de paz. Y en esa casa entren ahí. Y si no hay en ese pueblo ningún hombre de paz, se acogen sus zapatos y salgan de ese pueblo. Y otras características más, ¿no? En el capítulo 13, ya hablamos, es el tercer discurso de Jesús, es el reino de Dios. Y ya la característica, no lo voy a, son 8 parábolas, 4 la da al público y 4 solamente a sus discípulos. Está dividido, 8. 4 para la gente y los discípulos incluidos, y 4 cuando dice, Señor, explícanos. Y ahí comienza a darle 4 parábolas, 4 enseñanzas le va a dar nuestro Señor. Al final, ¿no? Va a decir, por ejemplo, eso del padre de familia, que saca cosas nuevas y cosas viejas. Está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Le está diciendo, ustedes tienen que saber aplicar las enseñanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo. Está diciendo, no descarten para nada del Antiguo, pero también tengan la capacidad de poder aceptar los cambios o la verdadera aplicación que yo les estoy enseñando. Ya en el capítulo 18 nos habla de la humildad, nos habla, por ejemplo, del perdón, nos habla, por ejemplo, del proceso de disciplina en la iglesia, nos habla de que si tú ves a un hermano pecar, tienes que decirle, hermanito, mira, lo que estás haciendo está mal. Tienes que arrepentirte, lo que estás haciendo es incorrecto. Arrepiéntete. Si no te hace caso, busca 2 testigos y habla nuevamente. Si no te hace caso, tráelo ¿a quién? A los ancianos de la iglesia. Si no hace caso a los ancianos de la iglesia, expúlsalo de la iglesia. Eso está diciendo Jesús, ¿no? ¿Te imaginas que alguien está pecando y yo lo estoy mirando? Ah, ya. Pero después voy y le cuento a varias personas que lo que estoy haciendo, que me has visto hacer a mí, vas y se lo dice, pero a mí no me lo has dicho. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy convirtiendo, aunque es duro, en un agente de Satanás. Me estoy volviendo en un acusador, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás te ve pecar y va al padre y dice, mira, el pastor Carlos está haciendo esto. Pero un cristiano tiene que hablar. Ahí está hablando de la humildad. ¿Por qué? Y lo tiene que hacer con amor. ¿Por qué humildad? Porque tú te puedes considerar a ti mismo que también en cualquier momento tú puedes pecar, que tú no estás libre de pecado. ¿Estás entendiendo? Entonces, ahí se aplica la humildad. Porque nadie puede decir no. Por eso Pablo decía, el que cree que está firme, mire que no caiga. ¿No? Y habla del perdón, 70 veces 7, es decir, el perdón es indefinido. Mire, toda la característica que Jesús está hablando. Y el quinto discurso que Jesús habla de la segunda venida. Y para terminar, antes de terminar el capítulo 24, nos habla de las 10 vírgenes, ¿no es cierto? De la importancia de ponerle cuidado a las cosas que Dios nos da. De que las cosas nosotros lo hagamos sabiendo que estamos delante de Dios. Y ahí se demuestra que no hay transferencia, amado hermano. A veces yo he visto, hay tantas herejías que uno ve a veces en internet, que se habla de transferencia de poder, dice, ¿no? Es decir, lo que tú eres como pastor o como persona, tú lo puedes transferir a otra persona. Bueno, ahí en las 10 vírgenes, el Señor está demostrando, no. Lo que tú en Cristo consigues es para ti. En tu crecimiento espiritual, en tu desarrollo como hijo, como hija de Dios. No lo puedes transferir, porque la salvación es personal. Por eso dice, Pablo dice más adelante, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. ¿Está entendiendo? Por eso, mire la demanda de Dios. Por eso que Jesús le está diciendo a ellos, benditos a los que hicieron el servicio correcto y malditos a aquellos que no hicieron el servicio correcto, incorrecto. Hicieron el servicio mal, no sirvieron. Se sirvieron antes del Evangelio y de las cosas de Dios. Ya que el capítulo 25 va a hablar también de los talentos, ¿no? Va a hablar de que el Señor siempre te va a capacitar, te va a dar poder.
Porque los talentos, dice, que le da según su capacidad, y la palabra capacidad es poder. Poder que Dios te da para que tú puedas entender y aplicar las cosas correctamente. ¿Entiende? Por eso que él al final ya aplica el reino de los cielos, ¿no? Y comienza a hablar de esta historia, ¿no? Cuando tuve hambre, cuando tuve sed, lo aplica, ya lo está aplicando, es decir, está terminando su discurso, el último discurso, y le está diciendo directamente a ellos, eso quiero le estoy diciendo a ustedes que eso quiero que ustedes sean. Que las cosas la hagan tan natural, tan normal, que nadie se entere si es posible. Yo sé que no es fácil, hermano. Nosotros tenemos un gran problema, ¿no? Satanás nos ha dejado un problema muy grande, que se llama orgullo. El orgullo es terrible, hermano. El orgullo es tan orgulloso, el orgullo, que se disfraza de humildad. Y a veces las personas se creen que son humildes cuando no lo son, hermano. Cuando tú te crees que eres humilde, no eres humilde, hermano. Cuando tú te crees que eres humilde, ya no eres humilde. El humilde es tan natural su humildad que respira a Cristo. Cuando recién nos convertimos a Cristo, el Señor nos convirtió, escuchaba una prédica de un argentino, Agostini creo que se llamaba, y él decía que la gente que come mucha zanahoria todos los días, con el tiempo su piel se va a poner naranja. Y no me acuerdo cómo se llama una enfermedad, y esa enfermedad tiene un nombre. Y él decía que así tenemos que ser nosotros, tenemos que tener cristotitis. Llenarnos tanto de Cristo, que a nuestros poros, toda nuestra vida hable de Cristo. Que sea tan natural, tan normal. Por ejemplo, el otro día mi hijo me dice, ¿no?, que hay una sola forma que hasta aquí los seres humanos han descubierto, la forma de caminar. Tú tienes una forma de caminar que nadie más que tú la tienes, nadie más. Entonces los servicios secretos, las personas, ya no buscan tanto los ojos, las huellas, sino cómo camina esa persona. Tú puedes estar hasta de espalda y ya te han detectado, y ahora con tantas máquinas, tantos programas que hay, ¿no?, te detectan que tú eres. Es decir, el Señor quiere que tú y yo seamos auténticos y verdaderos servidores. Y Él va a ser de ti ese servidor. Por eso que nadie puede ser igual a Cristo, pero sí podemos ser semejantes a Cristo. Por eso es tan sencillo, ¿no? Venid en pos de mí, vengan detrás de mí. Yo estoy caminando y sigan las mismas huellas que yo he dejado, sigan ustedes. Es lo que Jesús le está diciendo a sus seguidores en ese momento. Porque todavía no eran discípulos, lo está llamando arrepentimiento. Dice, ¿quieres ser mi discípulo? Vengan detrás de mí, vengan en pos de mí. Por eso que Jesús al final, en Mateo 28, 18, dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, yo concluyo, yo resuelvo. Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Porque ahora ya ustedes son discípulos y siguen siendo discípulos, todavía siendo capacitados por mí, pero ya tienen la capacidad de ir y hacer discípulos. Esa es la meta. Ese es el propósito, el servicio. Si tú te vas en tu mente y en tu corazón que tú tienes que servir a Dios y servir a la humanidad, y que ese servicio llegue a ser tan natural en tu vida que tú ni cuenta te das que estás sirviendo y que estás haciendo de tal manera que a Dios le agrada, esa es tu meta. Llegar a ese objetivo. Normal. ¿No? Israel, como taxista, va a decir, no, Dios me da esta bendición de tener este carro y soy taxista, pero antes de ser taxista yo soy un servidor del Señor. Cada vez que subo un pasajero, está subiendo Jesucristo aquí. Está subiendo el Señor. Me dice, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te recogimos?
¿Cuándo yo te hice este servicio, Señor? Y Él le va a decir a los malos, cuando tú no hiciste a esos mis hermanos, mis pequeños, no me lo hiciste a mí. Y al final va a concluir el Señor el sermón. En esta mañana terminamos también capítulo 10 de Mateo, perdón, capítulo 25, perdón, estaba conectado con el 10. Dice en el 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo habla tiempo futuro, no tiempo presente ni pasado, habla tiempo futuro. En muchos casos el Señor ha hablado en tiempo pasado, pero aquí está hablando en tiempo futuro. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que si nosotros, después de saber tanto acerca del Evangelio, no vivimos conforme a este Evangelio, es porque nunca llegamos a morir a nosotros mismos, es decir, llegamos a ser pobres en espíritu. Nunca. Esa es la llave, hermano. El pobre en espíritu. El cimiento son las 9 bienaventuranzas. Pero ¿dónde comienza todo? En ser pobre en espíritu. En que nada de lo que tengo, que es mío, de mí, que me apropio de ello, va a funcionar en el reino de Dios. Todo tiene que morir en mí. Todo tiene que salir de mí. Yo tengo que renunciar conscientemente y dejar que Cristo haga su obra en mi ser, amado hermano. Que Él haga su obra. Y llegará un día, jóvenes, adolescentes, niños que están escuchando, me dijo especialmente a los niños, adolescentes, jóvenes, que tienen toda una vida por vivir, que le pidan al Señor ser servidores de Él. Y cuando tú lo hagas tan natural y lo hagas y sientas ese amor y esa pasión, tengas la claridad que tienes la vida eterna. Pero si a ti te cuesta y reniegas y no lo haces y te sigues haciendo loco, ya sabes dónde está tu lugar seguro. El fuego eterno. Si no has nacido de nuevo, porque no lo puedes hacer si no naces de nuevo, pídele al Señor, conviérteme, Señor. Yo soy un pecador. Dile, produce en mí un verdadero y auténtico arrepentimiento. Yo no tengo. Yo vengo porque tengo que venir. Yo estoy aquí porque me traen. Yo no vengo. Por mí yo no quiero estar aquí. O hago porque no quiero irme al infierno. Yo no quiero irme al infierno, por eso estoy aquí en la iglesia. Tengo miedo de irme al infierno. Tampoco eso te va a salvar. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca para ti y para mí. Pídele al Señor arrepentimiento. Y después de que te arrepientes de tus pecados y reconozcas los pecadores que somos, y vayas a la cruz confesando tus pecados, Dios te perdonará, te salvará y te convertirá en su hijo o en su hija. Y después de eso, dile, Señor, yo quiero ir detrás de ti. Yo quiero ir en pos de ti. Yo quiero ser un servidor. Yo quiero servirte, Señor. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que habla a mi vida, primeramente. A mi vida, Señor. A mi vida, a mí, Señor, como persona. Porque esa debe ser mi característica. Ser un siervo tuyo, Señor. Como podía decir tu siervo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia santa en esta mañana. Amén. Gracias. Dios le bendiga.